traes tacones, traes vestido, no te puedes así como darte la libertad, era como un llamado, aleluya, para clamar, para pelear, aleluya, en la oración, pero sin perder la compostura. Y el Espíritu Santo estaba ahí, estaba moviendo, amén. Y yo me estaba gozando, amén, porque eso es lo que Dios me estaba enseñando, me estaba diciendo, está bien, la danza, la alabanza, lo que están pensando, lo que está planeando la casa del Señor, amén, en voz de júbilo es de agrado a Dios, amén. Porque cada mujer tiene una autoridad, cada vaso, cada mujer que vamos a estar estudiando todos los jueves, hermana, cada mujer, aleluya, tiene una autoridad, tiene un proceso, tiene un poder, aleluya, tiene una virtud, aleluya, pero también tiene una caída, aleluya, y tú puedes ver la misericordia y la gracia de Dios en cada vaso, aleluya. Y si tú pones atención, así como dijo la sierva en aquel momento donde yo estaba, ¿quién se identifica con esa mujer? Aleluya. De cierto te voy a decir que hubo un momento donde unas corrían para un lado y decían, no, mejor esta, no, mejor aquella, aleluya, porque de cierta manera se identificaban con una o dos cosas que una o la otra mujer tenía. Y yo estaba así como que, wow, Señor, qué maravilloso eres. Sigue dando la palabra, sigue diciendo, Señor, síguenos hablando, Señor, qué es lo que vas a hacer en esta casa con cada una de nosotras, aleluya. Y yo me estaba gozando, amén. Y decía la hermana, ¿quién quiere ser Eva? Nadie. ¿Quién quiere ser Débora? 20. ¿Quién quiere ser Esther? 50. ¿Quién quiere ser Sara? Nadie. Pero era bonita, decía ella. Nadie. Se levantaron 2 por ahí. Pero ¿quién quiere ser Eva? Nadie. Y volví a decir, nadie. Y yo empezaba a decir en mi corazón, bueno, pues ¿qué tiene la pobre Eva? ¿Por qué nadie quiere ser Eva? Seguramente también tiene una virtud. Y luego se soltó a reír ella y dijo, es que siempre le cae. Cabe decir, hermanas, que nada de la predicación que se estaba hablando ahí tenía que ver con el libro de las 12 mujeres, ni con una temática de lo que te estoy hablando. Simplemente que el Espíritu Santo cuando está hablando y está hablando para todos, aleluya. Por eso dice la palabra, lo que es para usted tómelo, y lo que no sacudas, hermano, no se lo tome a pecho, amén. Entonces yo en mi mente estaba, ok, Señor, ¿qué me diste? ¿Qué me diste para hablar? ¿Qué me diste para decirle a mis hermanas? Porque hermanas, es como si las llevara a ese cuarto de ahí y les dijera, abran su Biblia en Génesis y vamos a hablar de Eva. Y ustedes me dirían lo que dicen las niñas. That's so boring, sis. We already know the story. ¿Eh? ¿Así les dicen, eh? ¿Sí dicen así? It's so boring, sis. We know the story. Entonces, si se fuera usted al otro salón, yo ya no tengo que contar la historia, porque el joven que entra en aquel salón ya tiene que saber la historia, ya tiene que saber el fundamento, aleluya, de la escritura, aleluya. Ya la maestra tuvo que haberla llevado a lavarse los pies, a meterse los pies al agua, amén. Y el joven está metiendo las rodillas, aleluya, y llegando el agua aquí hasta la cintura, amén. Por ende, cuando usted está aquí en el santuario, usted que ya pasó por ahí, por allá, ya debe de sumergirse en la palabra del Señor, amén. Entonces, cuando hay una congregación, aleluya, cuando hay un grupo de mujeres, de personas, aleluya, que han comido la palabra lo suficiente, entonces la palabra viene con más consistencia, viene más fuerte, viene más profunda, viene más poderosa, porque podemos comprender el idioma del cielo, amén. Y yo me estaba gozando porque todas esas mujeres ahí, como que era una convención de, a lo mejor de generarlas en la oración, yo no sé. Y yo me estaba gozando, ¿verdad? Y luego decía, nadie quiere a Eva. Nadie quiere a Eva porque, decía la sierva, le cae por su culpa. ¿Para qué le dio la manzana a Adán? Ella es la que tiene la culpa. Y entonces dijo, pobrecita, yo decía, dime más. Yo quería que me dijera más, pero el Señor me dijo, no, tú tienes que ir a hacer tu tarea. Y entonces yo me di a hacer la tarea, hermano. Pero sabe una cosa, hablar de Eva es hablar de Adán. Hablar de María es hablar de Marta.
Hablar de la mujer del flujo de sangre es hablar de Talita Kumi. Hay historias en la palabra del Señor que no podemos romper. Hay historias en la palabra del Señor que están pegadas, que una sostiene a la otra. Amén. Con la mujer del flujo de sangre, esa historia yo me acuerdo cuando se la quería contar a los niños allí. Y yo decía, está bien fea la historia de la mujer del flujo de sangre. Yo quiero contarles la historia de la niña que fue levantada. Y estaba mirando dónde le echaba yo el corte. Pero cuando estaba tratando de cortar la historia, el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dice, ¿qué no ves? ¿Qué no ves que la mujer del flujo de sangre es la iglesia de Jesucristo? Dime tú cómo es una mujer de flujo de sangre. Anémica, débil, sin dinero, sin fuerzas. Y dice la palabra que Jesús estaba ahí y Jesús hizo tiempo para atenderla, porque él tenía que ir a despertar a la niña. ¿Y quién era la niña? ¿Quién era la niña? La niña era la hija del supremo sacerdote. ¿Quién es la niña? La niña es Israel, los ojos de Dios. Si tú lo ves proféticamente, está poderosa esa palabra. Es Dios que está, es Jesucristo que está detenido con la iglesia de este tiempo, de este siglo, y que no ha ido a despertar su niña amada que es Israel, porque está trabajando en las dolencias, en las enfermedades, en la pobreza, en la debilidad de esta iglesia. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Y entonces, bueno, yo ya no le voy a redactar la historia de Eva, usted ya se la sabe. Y si no se la sabe, va y refrésquesela, porque cuando uno se refresca la palabra del Señor, amén, ahí es donde uno encuentra cosas, amén. Y entonces yo en mi mente estaba pensando, ¿y cómo voy a enseñar esto, Señor? O sea, Génesis 1. Pero no, hermano, el Espíritu de Dios me empezó a hablar, me empezó a ministrar y me empezó a enseñar que hablar de Eva es hablar de Adán. Pero aún más poderosamente, hablar de Eva y hablar de Adán es hablar de los planos de Dios para el matrimonio, la construcción y el diseño que Dios tenía en su mente y en su corazón antes de la fundación del mundo. Y yo dije, ¿cómo, Señor? Quiero que me acompañe a Génesis 2:23. Esto es lo que dijo Adán cuando Dios acabó de hacerle la operación quirúrgica y había hecho a aquella mujer tan perfecta, tan bella. La llevó delante de la presencia de Adán y Adán dijo así: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Cuando Adán dice estas palabras, él no estaba diciendo solamente hueso de mi hueso, carne de mi carne. Él no estaba diciendo solamente eso. Él estaba hablando del ser completo, de su ser completo, no de su carne, no de su emoción, porque de su emoción, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué piensa usted que hubiera dicho un hombre cuando ve a una mujer bella en su emoción? ¡Qué mujer tan hermosa! ¿Qué cree usted que hubiera dicho un hombre en su carne? ¡Ay, mamacita! Entonces, cuando Adán expresa la expresión que él está usando, él está diciendo: juntos ella y yo somos uno solo, juntos ella y yo somos todo el ser, juntos ella y yo somos uno solo, completo. Eso es lo que él estaba diciendo ahí. Y el Señor me llevó el momento, estaba yo como
elevada así en la meditación, y de repente el pastor estaba ahí poniendo unas alabanzas, se puso una alabanza y estaba sin letra, y era la alabanza de la Trinidad. Pero justo cuando yo escribí la Trinidad de Dios, la alabanza comenzó a sonar. Y entonces yo estaba meditando en la Trinidad y estaba hablando, me dio a mi corazón. La Trinidad, hermano o hermana, es la ilustración perfecta de un matrimonio. Por eso te estoy diciendo que hablar de Eva y de Adán es hablar de los planos de Dios, del matrimonio y la construcción, aleluya, y el diseño perfecto de Dios. Y yo decía, pero pues no es así como que, o sea, sí embona bien, sí, o sea, no voy a encontrar algo ahí que no es, sí. Todo estaba perfectamente planeado. La Trinidad ilustra perfectamente el matrimonio. ¿Por qué, hermano? Porque la sumisión, amén, porque mucho oímos, ¿verdad?, que la mujer tiene que ser sumisa al varón, aleluya, pero el varón a veces piensa que ser sumiso significa pisarla, y no es así. La sumisión entre iguales absolutos, de la que Dios está hablando, aleluya, en el matrimonio, en la mujer, cuando el Señor dice a la mujer que tiene que ser sumisa a su esposo, aleluya, es como la Trinidad. Cristo no es en ningún sentido, quiero que piense en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo muchas veces dijo en la palabra que Él hacía lo que el Padre le decía. Jesucristo estaba hablando de una sumisión perfecta. Pero entonces usted y yo podemos decir que Jesús no es igual que el Padre. No. Jesucristo es igual que el Padre. Cristo en ningún sentido es inferior al Padre, porque dice la palabra en Colosenses 2:9, y vamos ahí. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la deidad ha existido eternamente en la forma de Dios e igual a Dios. Eso dice Filipenses 2:6. O sea que si usted lee Génesis, cuando dice ahí, cuando Dios está hablando, muchos dicen que Dios estaba hablando con los ángeles, y yo no digo que no estuviera hablando con los ángeles, pero como en Dios habita toda la deidad del Dios todopoderoso que tú y yo adoramos, alabamos y exaltamos, el Espíritu Santo y Jesucristo estaban en la deidad completamente desde el principio en Dios. Por ende, cuando Jesucristo se sujeta al Padre, usted no puede decir, si usted se pusiera a ver al Padre como el varón que es cabeza y a Jesucristo como la mujer que se somete, entonces usted trataría a Jesucristo de la misma forma que trata a su esposa. Porque ser sumiso no quiere decir que no somos iguales. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ciertamente el Padre es una sustancia, dice la Escritura, una sustancia con lo que todo fue creado. Y cuando yo estaba allá en el cuarto de los niños, ¿cómo le explico a los niños qué es la Trinidad? ¿Cómo le explico a los niños qué es el Padre, qué es el Hijo y qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo le explico eso a los niños? El agua es una sustancia. Con esta agua yo puedo hacer hielo. No es igual. Es igual, pero ha sido sometido a la temperatura, por ende toma una forma, pero no deja de ser igual al agua. Si yo me pongo a hervir el agua y sale el vapor, sigue siendo la sustancia, porque hoy nos cayó la lluvia. ¿Entiende? Toda la deidad estaba ahí.
Por ende no podemos decir que el Padre era más que el Hijo, ni que el Hijo era menos que el Padre, y no podemos decir que el Espíritu Santo no es. Yo vengo de la iglesia donde se predica solo Jesús y están correctos. Solo hay un solo Dios, hay una unidad. Por eso cuando Adán dijo carne de mi carne, hueso de mi hueso, de mi cuerpo es. Es lo mismo, mujer, que cuando tus hijos nacen, es carne de tu carne y hueso de tu hueso y te duele. Por ende al varón debiera de dolerle igual cuando maltrata, cuando pisotea a la mujer. Y entonces el Señor me ponía a pensar, amén, en la forma de Dios, en la Trinidad de Dios. Dijo Jesucristo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El apóstol Juan dejó esto tan claro como es posible. Desde la eternidad Jesús era con Dios y él mismo era Dios. Eso dice Juan, primera de Juan 1:2. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen uno, el verdadero Dios de la Escritura. Los tres son completamente Dios y completamente iguales, aun cuando el Hijo esté subordinado al Padre. Por eso dice la palabra que todo se nos será perdonado el que usted y yo blasfemamos contra el Cristo, mas no es perdonado que usted y yo blasfememos contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu del Dios viviente que está actuando, que está obrando, que es el propósito de Él, venir sobre cada carne, aleluya, después de que Cristo se entregó en la cruz. ¿Entiende lo que es la Trinidad? Amén. Entonces, Dios no puede decir que no necesita al Cristo. Y el Padre y el Hijo no pueden decir que ya la obra está hecha y no necesitan al Espíritu Santo. Porque cada uno tiene su propósito. Cada uno fue creado para lo que tenía que hacer. Cristo se hizo un cuerpo para venir a entregarse, para venir a derramarse, para que se reconciliara el cielo con la tierra, aleluya, para que el Espíritu Santo tuviera libertad de derramarse sobre toda carne. Por ende, la obra en este tiempo es del Santo Espíritu de Dios, una vez que usted y yo hemos recibido a Cristo. Y entonces yo dije, Señor, pero voy a hablar de la Trinidad y no voy a hablar de Eva. Pero le estoy hablando de la Trinidad. Tan poderosa es la Trinidad, aleluya. Ahora dime qué dice cuando tú te unes a una mujer. No dice la palabra cordón de 3 dobleces. El esposo, la esposa y quién más. El Dios Todopoderoso. Cuando la esposa desmaya, cuando el esposo desmaya, es el Señor el que va a venir en tu auxilio y en tu ayuda. Si tú has venido delante. Porque mire, yo estaba pensando, dice ahí en el libro de Génesis, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dije, pero Adán no tenía papá, y Adán no tenía mamá, y Eva no tenía papá, y Eva no tenía mamá. Porque Dios estaba diciendo eso. Pero yo me quedé pensando, ¿verdad? Que el Padre fue el que entregó a Eva. Amén. Yo me estaba poniendo a pensar todas esas cosas. Y yo creo que usted también las piensa. Dijo un hermano, ¿y qué hago con esto? Hay que preguntarle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Porque la palabra de Dios pareciera como que se contradice, pero no se contradice. Es que nos falta leer. Amén. Nos falta leer y que el Espíritu de Dios interprete la Escritura, aleluya, como Él la escribió. Porque mire, mucha gente dice la Escritura, si la Biblia la escribieron muchos hombres. Sí, hermano o hermana. Pero no te acuerdas tú que Dios es todopoderoso, el de ayer, el de hoy, el de siempre. ¿Tú crees que no tuvo Él en mente que eran humanos los que lo iban a escribir? Ciertamente sí. Amén.
Entonces Dios me estaba haciendo que mirara lo que es la Trinidad, lo precioso de lo que te estoy hablando, lo maravilloso que te estoy hablando y lo poderoso que te estoy hablando en el Dios Trino, aleluya. Por ende, el matrimonio debiese ser tomado con la misma actitud, con el mismo respeto, con el mismo temor, con la misma devoción, porque es el plan de Dios. Pablo dibujó muy claro un paralelo entre la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre y la sumisión voluntaria de una esposa a un marido. Jesucristo dijo que Él se entregó a sí mismo por una iglesia, en rescate por ella. Cuando un esposo o una esposa se casa con la mujer y no se entrega a sí mismo, me pregunto yo si le ama o no le ama. Porque ¿qué es dar la vida? ¿No da el hombre la vida en el trabajo? Eso es amor. No es el 100, pero sí es un 70% del amor. ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Amén. Cuando el Pablo escribe ahí y habla de la sumisión voluntaria de la esposa, que es la iglesia, Jesucristo, aleluya, amó a la iglesia de tal forma, aleluya. Dios no quiere, hermano o hermana, Dios no quiere una esposa forzada. Quiere una esposa voluntaria. ¿O a quién en este lugar la casaron a fuerzas? El esposo se encarga de que la mujer tenga todo. Un techo. No estoy hablando de riqueza. Amén. Estoy hablando de comida, de techo. Para que la mujer tenga una estabilidad mental, emocional, física, para criar hijos. Pero quieren que la mujer trabaje, limpie y cuide los hijos. ¿Y tú? Yo dije, Señor, pero no es matrimonio, estamos hablando de Eva. Por eso yo un día le dije al pastor, si tú quieres la iglesia como me quieres a mí, pobre iglesia. Y se lo dije en buena onda, a ver si agarraba la onda, y sí la viene agarrando. Porque así es. Ahora, tú podrás decir como yo, ¿cómo me puedo yo someter a un hombre, aleluya, que no glorifica a Dios, aleluya, que es malvado, que es perverso, que me golpea, que esto, que el otro? Yo qué sé su historia. Pero a mí un día alguien me dijo, usted sométase a el marido, no en esta dimensión, en la dimensión del espíritu, para honrar la palabra, para obedecer a Dios. Porque cuando uno dice, yo por qué me voy a someter, si Él me da una, yo le doy dos y a ver quién aguanta más. Pero usted y yo, hermana, o usted y el Señor, hermanos, están dando por entendido lo que el Espíritu de Dios está hablando en su palabra y está diciendo. Por ende, cuando una mujer o un hombre se sujeta a la mujer o al varón, como dice la palabra, como Jesucristo amó la iglesia, como la iglesia debiese estar para el Señor, aleluya, entonces el Señor va a hacer cosas, hermana o hermano, sobrenaturales en un matrimonio, aleluya, donde las cosas no están marchando como deben de marchar.
Pero si usted, hermana, o usted, hermano, está orgulloso, aleluya, y ni siquiera han formalizado la relación delante de la ley, mucho menos delante del Padre, entonces, ¿cómo queremos bendición? Y ahí es otra historia para llorar. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Ese está en la historia de Ana. Y yo cuando leí dije, qué bárbaro. Porque a mí siempre me enseñaron que primero están los hijos y después el marido. Primero fui madre y después mujer. Y ahí dice que no. Ahí dice que no. Ahí dice que primero es el varón. Es primero tu marido. Para que el fruto sea bueno. Entonces tendría uno que revisarse el corazón, las intenciones, la mente. Cuando usted se fue a casar, ¿cuál fue su intención? Y entonces reflexionar y pedir perdón. Porque Dios no falla en su palabra. Si las cosas son hechas conforme al plan de Dios como debe de ser, la bendición tiene que venir. Pero todas estas mujeres, aleluya, de alguna forma fallaron. Pero Dios es Dios de oportunidad, amén. Y entonces yo dije, Señor, pero entonces estamos en retiro de matrimonios o estamos hablando de Eva. Y entonces el Señor me dijo, mira, Eva era un portal, Eva era una puerta involuntaria y Jesucristo fue la puerta voluntaria. Porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, no dijo así. Eva fue la puerta involuntaria por la cual el engañador logró acceso para tocar a Adán. El ataque de Satanás fue calculado. ¿Usted cree que Dios no sabía que la serpiente estaba allá adentro? Si el diseño de Eva fue tan perfecto, tan diseñado, porque Eva no fue tomada de la tierra. Eva fue tomada de carne y hueso vivo. Y Adán puede decir, pues yo no la pedí. No fue mi culpa que ella hiciera lo que hizo. Pero si las cosas que Dios hace son perfectas, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó aquí? El ataque de Satanás fue calculado y llevado a cabo para atacar la cabeza humana, que era Adán, antes de que ellos procrearan, antes de que ellos multiplicaran, con la intención de sabotear el plan de salvación de la humanidad. Pero Dios es astuto, tiene sus cartas bajo la manga y las saca. Eva fue la puerta involuntaria por la cual el engañador logró acceso para tocar a Adán. Pero Eva fue la iniciativa de Dios completamente. Adán no la pidió. Mire lo que dice en Génesis 2:18. Ni siquiera le pidieron parecer. Dice ahí, fíjese lo que, todo era perfecto y vio Dios que era bueno. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, aquí no está perfecto, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo, en el 21, caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, le sacó la costilla, le cerró la carne en su lugar. Eva fue idea de Dios. Fue Dios el que tuvo la iniciativa, no fue Adán. Y cuando Dios estaba diseñando a Eva, la diseñó, la construyó
cuidadosamente, porque la expresión hebrea de la costilla, hermano, está hablando como aquel médico, aleluya, que tiene cuidado con el bisturí, que está diseñando, aleluya, ahora sí como se diseñan las mujeres de ahora. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Entonces, la costilla es otra historia, y yo se las he contado, hermanas. Cómo cuida una mujer a su hombre, le da de comer, le limpia la casa, le da hijos, ¿cómo? Y de todas maneras le pasa lo que no quería que le pasara. Pero el Señor dice que cuando una mujer es costilla, la costilla se quebra en el altar. La costilla muchas veces se le puede mostrar lo que viene allá a dañar el cuerpo, a dañar el corazón. Y muchas veces uno como mujer puede ir a decirle al varón, y el varón tomarla en poco o despreciarle lo que usted está hablando, mujer. Pero hay uno que no te va a despreciar. Hay uno que quiere que tú vengas a clamar. Hay uno que te está poniendo que tú veas, que tú oigas, aleluya, la necesidad, aleluya. Porque si ciertamente carne de tu carne y hueso de tu hueso, pues entonces, aleluya, tiene uno que clamar como si fueran tus huesos y fuera tu carne la que te está doliendo. Eva fue iniciación de Dios completamente. Eva ilustra la bondad, la gracia, la perfecta sabiduría de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió pues? Eva es el complemento de Adán. Eva era su ayudante, hermana, su ayuda idónea, no su supervisora, no su verduga. No la que le dice tienes que trabajar overtime porque no me ajusta. Aleluya. Eva no es tu esclava. Si te está ayudando porque no ajusta y tú quieres que te atiendan a cuerpo de rey, tampoco. Yo dije, Señor, pero ¿qué no estamos hablando de Eva? Sí, pero seguro también está Adán ahí. Bueno, hermano o hermana, yo me acuerdo que me decían, pues para lo que tú haces. No, pues sí, tú tienes trabajo de oficina, levantas el teléfono. No, yo levanto piedras, yo soy bien, mi trabajo es así, mi trabajo es así. Ciertamente, tu trabajo es pesado porque esa es la maldición que vino sobre el hombre. Pero a ver, ¿cuántos hijos has parido? ¿Cuánto te ha dolido? Carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pues claro, si los tratas mal, si los pateas, pues te voy a ladrar y te voy a morder porque es mi carne que me está doliendo. Pero si tú amas a la mujer como Cristo amó la iglesia, y Cristo dio su vida por la iglesia y por los hijos que la iglesia pare. El diseño es perfecto, no hay error en él, pero nosotros interpretamos el plano como nosotros queremos y le hacemos el acomodo y fírmela ahí. Y después nos quejamos delante del Señor. Pero así como Jesucristo, volviendo a la Trinidad, la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu no es más que el reflejo del propósito del Padre, del propósito del Hijo y del propósito del Santo Espíritu. Por ende, la mujer tiene que ser frágil y tiene que ser idónea y tiene que irte a decir, Adán, hermano, hermana. Porque esa es la función de la mujer. Pero si luego te va mal, ¿por qué te va mal? Porque no tomas en cuenta la ayuda idónea que Dios te puso ahí. No entiendes que es Dios que le da la sabiduría para hablarte y decirte sí o decirte no. Pues entonces, ¿qué pasó con Eva? Cómete la manzana, Adán. Y se la comió. Ahí, ¿qué pasó con la sabiduría? Yo diría. Pero vuelvo y repito.
El plan perverso del enemigo era sabotear, era entorpecer el plan de Dios, porque su intento lo hizo antes que ellos se multiplicaran, antes que ellos se reprodujeran, porque él tenía toda la intención de sabotear la simiente. Y si usted entiende eso, cuando le pregunten por qué el Señor tiene esos libros tan feos de reyes y donde mataban y todo eso, es eso, hermano. Es la simiente de Satanás que estaba tratando de sabotear la simiente del Señor, y el Señor guardaba. El Señor perseveraba, aleluya, con sus vasijas, aleluya, para que el propósito de salvación viniera. Y Eva era ese portal. Fue esa puerta ciertamente por donde el enemigo entró. La usó involuntariamente, porque dice la palabra que ella era inocente. Ella no había visto maldad. Ella no sabía qué era eso. Mateo 19, 4 al 6 habla de la mujer, porque la pregunta sería: ¿cuál es el ideal de mujer para Dios? ¿Cómo tú y yo, mujer, podemos ser una mujer para Dios? ¿Cómo es que Dios se agrada de ti y de mí? Jesucristo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que si usted anda pidiéndole a Dios que quiere ser libre, en Dios nomás hay una libertad hasta que la muerte lo separe. Eva, en la forma que fue creada, refleja la relación de unidad matrimonial que debiera existir, no la física, no solo la emocional de corazón, pero tampoco no solo la del alma espiritual. Cuando un hombre busca una mujer de Dios, no nomás se debes de estar buscando lo físico, hermano. Porque si nada más estás buscando lo físico, te tengo noticias dentro de 40 años. Y después quieres una de 25. Porque estás traumado. Pero tampoco debe de ser una unión basada en la emoción, la pasión, las mariposas. Porque hay noticias también. Cosas pueden suceder. Pero tampoco, hermano o hermana, puede ser una unidad espiritual nada más. Yo me acuerdo allá donde yo vivía, en la otra iglesia, no le digo en cuál, había unas ancianas, aleluya, que cuando ayunaban, pobres hermanos, ayuno de todo a todo. Y luego los hermanos pues no estaban contentos, porque las mujeres eran religiosas. Y me acuerdo que el pastor muchas veces llegó a decir: no hay problema. Esto lo dijo en un retiro prematrimonial, pero no sé cómo decirlo aquí porque están las niñas. Pero no pasa nada si tú estás con tu esposo y en la mañana vienes a orar. No pasa nada si oraste, si ayunaste todo el día y en la noche estás con tu esposo. No pasa nada. Dios no se enoja. Ya que si tú en tu corazón estás siendo guiada por el Espíritu Santo, la misma palabra dice, de común acuerdo. Mas si el Espíritu Santo te lo está pidiendo a ti, mujer, y el varón dice que no, entonces tú dile, dice que no. Y Dios va a tratar con el varón. Por eso la relación no debe de ser solamente física, no debe de ser solamente emocional, espiritual. Para que sea completa tiene que tener las tres cosas.
primero tu Dios, primero Dios. Muy bien, que se conecte emocionalmente, muy bien, que le guste físicamente. Son las tres cosas que debe de tener. Son las tres cosas que deben de estar en la unidad de un matrimonio. Eva es una ilustración de sumisión voluntaria. Jesús dio ejemplo de esto, tomando a la iglesia por esposa, dando su vida voluntariamente por ella, y lo sigue y le sirve y en él espera su redención de ser tomada. Y así debe de ser uno de esposa. Uno debe de seguir al esposo, uno debe de servirle al esposo, y uno espera en el esposo. Y yo me estaba gozando, ¿verdad? Porque el testimonio que se está moviendo en la casa del Señor. Hay varones que cuando una mujer cae enferma, la dejan. Ya no la quieren, la olvidan ahí en el hospital. No van a cargar con eso, dicen. Pero Jesucristo ha cargado con usted y conmigo, enfermos, desleales, pobres. Como dice la palabra, no tenemos nada que dar. Dice que aún lo que nosotros sentimos en nuestro corazón que podemos dar, dice que es como un trapo de inmundicia. En otras palabras, como una toalla sanitaria de mujer usada. Esas son nuestras ofrendas delante del Señor. Eso dice la palabra. Él dio su vida por nosotros, hermanos, hermanas. El varón da su vida por la mujer. Ella lo sigue, ella le sirve. En él espera. Por eso cuando te dicen nomás gástate 20 y tú vas y te gastas 100. ¿Por qué trabajas? Trabajas para ayudarlo. Entonces ahí es donde, si verdaderamente somos hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, es ahí donde podemos tomar en consideración uno al otro. Amén. Y servirnos el uno al otro y esperar el uno en el otro. Aleluya. Porque Cristo vendrá y tomará su mujer, tomará su iglesia. En el matrimonio, una mujer casada, hermano o hermana, naturalmente la mujer, la mayor alegría de una mujer es que el marido esté alegre, es que los hijos estén alegres, ¿sí o no? Y la mujer es capaz de hacer lo que tenga que hacer por tal de que los hijos estén contentos, aunque tengas que ir al McDonald's por 10 años de tu vida, porque es lo que pone contentos a tus hijos. Porque cuando dices quiero ir a los camarones, ya están enojados porque ellos no quieren camarones. Pero por tal de llevar la fiesta en paz, pues vamos al McDonald's, ¿sí o no? Amén. Y la mujer también busca que el marido esté contento. Y muchas veces vamos a ser tapaderas de nuestros hijos, pero no por taparle al hijo. Muchas veces es por no provocar la ira del esposo contra los hijos, sí o no. Porque esa es la alegría de una mujer que se casó. Esa es la alegría, la naturaleza de la que se ha casado. Pero el paraíso fue completamente arruinado por el pecado y la gravedad de la maldición, y despedazado el corazón de Eva juntamente con el de Adán. El pecado siempre quiere dominarnos, pero usted y yo debemos de sobreponernos, prevalecer sobre el pecado. Las hojas de la higuera. Dice que cuando pecaron, se fueron a hacer un vestido de hoja de higuera. Y la higuera representa un esfuerzo incompetente para cubrirte la vergüenza. Y yo me hice esta pregunta: ¿cuáles son las
hojas de higuera que a ti te gustan? Porque me acordé que cuando estábamos estudiando el otro libro, ¿qué día se maldijo la higuera? El tercer día, el miércoles. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son las hojas de la higuera? Hermana, los peinados. ¿Cuáles son tus hojas de higuera? ¿Tus adornos? ¿Cuáles son tus hojas? ¿Tus vestidos lujosos? Etcétera. ¿Con qué te tapas? ¿Con qué me tapo? Satanás vino a Eva disfrazado y en 4 pasos la engañó. La atacó con duda y la atacó con media verdad. Y luego cuestionó y torció las palabras generosas y auténticas de Dios para que sonaran mezquinas y como un Dios que se impone. Y luego minimizó la gravedad de la advertencia de Dios y le prometió ser como Dios. Y le prometió una grandeza. Seréis como Dios. Así es como ataca el enemigo. Así es como se disfraza. Te ataca con una duda o una media verdad. Pero Dios es amor. Sí, pero ¿no has leído donde dice Dios es fuego consumidor? ¿No has leído ahí? ¿No viste lo que le pasó a Eva? Dios es amor. Les hubiera dicho, ay, mis hijos, los perdono. No. Tuvieron consecuencias. Tuvieron disciplina. Tuvieron que salir de donde estaban. Estos 4 pasos, especialmente el cuarto, la promesa de grandeza de parte de Satanás, aleluya, cuando viene disfrazado para robarte la bendición de Dios, es de esa promesa de grandeza de Satanás, hermano. Eso es lo que le da nacimiento a los credos y a las religiones de este mundo. Ciertamente Eva era una mujer caída. Eva fue la primera mujer engañada. Eva fue culpable. Eva fue condenada. Eva experimentó el dolor. Eva fue la primera mujer que perdió un hijo por muerte. Eva fue la primera que tuvo dolor por la violencia que su propio hijo le hizo al otro. Eva fue la primera mujer desterrada. Fue la primera mujer engañada. Ese es el vaso del que Dios se sirvió. Ese es el portal, aleluya, por el cual el pecado entró, hermano, a la vida de los hombres. Pero diga ahora, hermana, Dios tiene un plan. Diga, hermana, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto. Todo lo que tú estás viviendo, hermana, y me atrevo a decir estas palabras sabiendo cómo es mi condición y lo que estoy viviendo en este momento, el Señor me ha dicho, todo va a estar bien, pero todo se ve patas para arriba. Pareciera como que he sido engañada, que estoy condenada, que pasó esto, que pasó lo otro, pero el Señor dice, yo tengo un plan. El Señor dice, confía en mí. El Señor dice, yo haré. No te preocupes, hermana, hermano, por lo que estés pasando. Dios tiene trazado un plan. Dios tiene un diseño, así como tuvo diseño con Eva, hermana Silvia, hermana Edith, hermana María, hermana Blanca. Dios tiene un plan. Dios tiene un diseño contigo, conmigo. Dios tiene plan para nuestros hijos. El Señor dijo que nuestra casa no está en la arena, nuestra casa está en la roca. Eso dice el Señor. Tengo que confiar en el Señor. El enemigo se disfraza. El enemigo me quiere engañar. El enemigo viene con media verdad. Pero el Señor me ha dicho, y yo y tú tenemos que confiar. Ciertamente
ciertamente ella fue el polvo. Ella fue la puerta, el portal, pero ella no fue hecha del polvo. ¿Por qué no fue hecha del polvo? ¿Por qué? Ella fue tomada de carne viva, de hueso vivo. Porque tu Dios no es Dios de muertos. Tu Dios es un Dios que vive y reina. Tu Dios es un Dios vivo y real. Por eso ella fue tomada de hueso y carne viva. ¿Por qué? Porque ciertamente Eva fue la mujer caída. Pero Eva, hermano o hermana, usted sabe lo que es un prototipo. Sí sabe lo que hemos estado estudiando allá adentro. Es el prototipo. Cada esquina, cada cosita, cada cosa que hemos aprendido del tabernáculo es un prototipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿cierto o no? Pues Eva era un prototipo del evangelio. Mire ahí en Génesis 3:15. Ella era el prototipo. En otras palabras, la maqueta. Dios estaba obrando en ella. Dios tenía un propósito en ella. Porque mire lo que dice ahí. En el momento que están en la desobediencia, en el momento que están siendo disciplinados, en el momento que el fuego del Dios consumidor está consumiendo todo pecado, en el momento que el Señor está moviéndose en la vida de Adán y de Eva, ese Dios de amor, ciertamente Él tenía amor, porque las palabras en el verso 15 lo reflejan. Y mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esa fue la guerra con todas las mujeres de la Biblia. El enemigo quería adulterar, el enemigo quería detener la simiente, la promesa. Eva era el prototipo del evangelio. Por un hombre murieron todos y por otro viven todos. Esa es la gracia y la promesa de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? El favor inmerecido. El favor inmerecido de la gracia, hermano o hermana, nunca va a venir a tu vida por medio de un esfuerzo, actividad o decisión de tu parte o de mi parte, sino que fluye deliberadamente del corazón y de la soberana voluntad de Dios. La gracia de Dios viene cuando tú no la llamas. Viene cuando tú la pides en oración, aleluya. Pero lo que haga la gracia sobre la necesidad por la que estás clamando, hermano o hermana, no tiene nada que ver con tu esfuerzo, ni tu actividad, ni tu decisión. Fluye deliberadamente de la mano de Dios para hacer lo que conviene según lo planeado. Porque Dios no está interesado en las cosas de este mundo. Él está interesado, aleluya, en la salvación y la vida eterna. Los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Más altos son tus pensamientos, oh Dios. ¿Quién los entenderá? El único que entiende y escudriña lo profundo y el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y si tú no tienes una vida de oración, y si tú no conoces la tercera deidad que habita en el Dios, que es el poder del Espíritu Santo, entonces ¿quién te va a revelar lo que te están diciendo, si es verdad o es mentira? ¿Quién te va a revelar? El que revela es el Señor. Si tenemos una relación con Dios. Pero la gente busca grandeza, busca ser, y esa es semilla del malvado. Es de ahí donde los credos, las religiones salen. Por eso es que esto no es una religión, es una relación con Cristo. Ojos de fe. Génesis 4:1.
diciendo lo que acabo de decirte. El prototipo del evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y mire lo que dice el verso 1. Conoció Adán a su mujer, y Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El rayo de esperanza. Ella entendió lo que Dios iba a hacer y pensó: quizás este es. Y la Biblia solamente menciona que tuvo otro hijo, Set, pero no dice la Biblia cuántos hijos más tuvo, ni los menciona. Pero el rayo de esperanza, desde Génesis 3:15 hasta Génesis 4:1, la promesa de Dios a través de toda la palabra del Antiguo Testamento, Dios guardando, cuidando, cultivando, sembrando la simiente del Mesías. Su prototipo comenzó con Eva y se fue moldeando hasta María. Mateo, el evangelio ¿de qué? ¿Cuál es la bandera del evangelio de Mateo? El rey. Capítulo 1, Jesús es el rey. Comienza con toda la simiente, aleluya, desde el comienzo, aleluya, y puedes trazarla hasta Génesis 3:15, la acción de Dios, lo prometido, engendrado de Dios una vez más. Y el portal, ¿quién es? Una mujer voluntaria. He aquí la sierva del Señor, hágase como usted quiera. Dios tenía propósito en la vida de la mujer. No es que le falló a Adán, no es que le falló, no es que salió defectuosa la vieja, no, Adán, es que el Señor tenía un propósito, hermano o hermana. No es que tú y yo salimos defectuosas, no, hermana, el Señor tiene un propósito en ti y en mí. Y esta mujer caída, aleluya, fue una mujer redimida, una mujer creada con propósito, una mujer amada por su marido, una mujer revestida de gracia, madre de generaciones, portadora de la promesa de salvación y de gracia. Eso eres tú, eso soy yo, hermana. Esa es Eva. Te digo en esta noche, ¿quién quiere ser Eva? Levántate, Eva, levántate con tu báculo y vamos a orar. Vamos a entrar en la oración, vamos a entrar en la administración, ciertamente en la virtud de Eva, una mujer caída pero redimida, aleluya, una mujer, aleluya, que tiene propósito. Entra, hermana, al altar y levanta tu oración juntamente conmigo, una oración de guerra, una oración, aleluya, de arrepentimiento. Ciertamente hemos sido engañadas, ciertamente hemos tenido culpa, sí, Señor,